Continuamos con el turno de presentaciones. Ahora le toca al proyecto de biología. Buenos días a todos. Bueno, yo soy María y mis compañeros son Elvira, Ariadna, Carmen, María, Antón, Antonio y Alba. Y bueno, somos el grupo de biología. Nuestro proyecto se llama Conoce los habitantes de nuestras costas, ecología reproductiva y larvaria de invertebrados marinos. Estos días hemos llevado a cabo este proyecto en la ENCIMAT, que es la Estación de Ciencias Marinas de Toroya, que bueno, fue creado en 2006 y básicamente se centra en el estudio del mar, así como de los cultivos marinos. Bueno, la pregunta que nos hemos planteado en el inicio de este proyecto fue ¿cuáles son las condiciones óptimas para que las larvas del erizo de mar se desarrollen de una forma adecuada? Entonces, lo hemos dividido en 3 etapas. En la primera etapa, lo que hemos hecho ha sido obtener las larvas en el laboratorio. Entonces, para ello, hemos extraído los gametos de los erizos de mar y hemos hecho una fecundación in vitro. Después, con la ayuda del microscopio, hemos estado viendo los diferentes estados del desarrollo larvario. A continuación, hemos observado los cambios respecto a la salinidad, es decir, lo que hemos hecho ha sido agregar las larvas a agua con distintas concentraciones de sal, con distintas salinidades, y hemos visto la respuesta que han dado las larvas ante esos cambios. Después, hemos observado y controlado su alimentación. Las larvas de erizo de mar se alimentan de fitoplancton y nuestro objetivo principalmente ha sido estimar la cantidad necesaria que hace falta para que el desarrollo sea correcto. Entonces, bueno, a continuación mis compañeros van a entrar un poco de una forma más profunda en estos temas. María y Elvira nos van a explicar cómo hemos obtenido las larvas y su desarrollo. Después, la salinidad va a ser explicada por Alba y Ariadna. La alimentación va a ser explicada por Antonio y Antonio y luego Carmen va a concluir con un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido y las conclusiones del trabajo. Pues antes de realizar los distintos experimentos para encontrar las condiciones óptimas que necesitan las larvas para desarrollarse, hemos obtenido los gametos y los hemos fecundado para formar los embriones y someterlos a distintas condiciones mientras se están desarrollando. Lo primero que hemos hecho es obtener los gametos. Para ello hemos inducido la puesta mediante inyectándoles cloruro potásico en la membrana alrededor de la boca. Con esto hacíamos que cambiara la salinidad del medio en el que vivían y así los estimulábamos y dejaban caer los gametos. Esto se debía a que, a causa de grandes cambios en el medio en el que viven, peligra su supervivencia y hacen que dejen su descendencia rápidamente. Después los pusimos boca arriba en un vaso de precipitados para que cayeran ahí los gametos y una vez que teníamos los gametos se podían diferenciar los que eran masculinos y femeninos. Los gametos blancos eran los espermatozoides, como se ve en esta foto, y se necesitaban mantener en frío para su mantenimiento, mientras que los gametos rojos anaranjados eran los óvulos y teníamos que añadir agua de mar esterilizada. Una vez recogidos los gametos procedimos a realizar la fecundación in vitro. Primero preparamos una probeta con 100 mililitros de agua esterilizada y añadimos los óvulos. Una vez añadidos los óvulos, introducimos los espermatozoides y agitamos el cultivo con una varilla y lo dejamos reposar durante 30 minutos. Una vez acabados los 30 minutos, cogimos una muestra y la observamos desde el microscopio y observamos cómo se diferenciaban los óvulos que estaban fecundados de los que estaban sin fecundar. Y esto ahora lo va a desarrollar mi compañera María. Yo voy a hablar del desarrollo de los embriones, cogiendo muestras de la probeta donde efectuamos las fecundaciones. Pudimos ver las distintas fases del desarrollo en función de la hora.
Durante la primera media hora vimos cómo se formaba la membrana de fecundación alrededor de los óvulos fecundados. A lo largo de las siguientes 4 horas vimos cómo cada célula se fue dividiendo sucesivamente en 2 hasta alcanzar el estado de mórula, en el que había más de 64 células juntas y agrupadas, rodeadas de la membrana de fecundación. Tras la mórula se formó la blástula, en la que las células se agruparon alrededor de la membrana, dejando una cavidad interior llamada blastoceles, y posteriormente se comenzaron a formar unas invaginaciones que darían lugar al aparato digestivo. De esta forma se formaron 2 capas, una el endodermo, que es la interior, y otra el ectodermo, que es la exterior. Al día siguiente, volviendo a poner las muestras en el microscopio, observamos que la blástula se había transformado en una gástrula nadadora, que tenía forma cuadrada y ya se podían distinguir perfectamente el endodermo, el ectodermo y el aparato digestivo. Tras la gástrula se formó completamente la larva Pluteus, que es como se llamaba tras tener el aparato bien formado, y se comenzó a formar una tercera capa llamada mesodermo, que estaba intermedia entre las otras 2. Al tercer día pudimos observar la larva completamente formada, con forma piramidal, y unos cilios que servirían al erizo adulto en un futuro para adherirse a la superficie marina. Uno de los experimentos que realizamos en los laboratorios de la ECIMED fue el de responder a la pregunta de cuáles son las condiciones óptimas de salinidad para el desarrollo de las larvas. Gracias a esta imagen que aparecía en nuestro cuadernillo de la ría de Pontevedra, llegamos a la conclusión de que cuanto más salada era el agua, los puntos que representan la concentración de larvas de erizo de mar eran más grandes, las poblaciones, y estaban más concentradas. Así que nuestra hipótesis fue que cuanto más salada fuese el agua, más concentración de erizos había. Así que para comprobar nuestra hipótesis usamos concentramos el agua de mar en diferentes tratamientos, que son cada una de las distintas condiciones a las que se somete el cultivo. Y había 5, y de esas había 3 réplicas de cada una, que son las veces que se repite cada tratamiento. Para realizar el experimento utilizamos unos vasitos pequeños de unos 25 mililitros en los que mezclamos agua marina y agua dulce. Y por cada 20 mililitros de agua había unos 0,7 mililitros de cultivo. Así conseguimos que por cada mililitro hubiera 200 larvas de erizo de mar. Y las concentraciones eran del 0%, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Las pipeteamos con micropipetas, las distintas salinidades, y quedan así en plan... las pipeteamos con micropipetas y luego introducimos las larvas, y el agua la sacamos de los tubos que tiene la ECIMAD, que los extraen del agua de mar y del agua dulce, la esterilizan, la canalizan, la calientan y la transportan a los distintos laboratorios. Coño. Luego introducimos las larvas y las dejamos reposando unas 24 horas para ver quién moría, quién se desarrollaba y cuáles no. Y sin aireación ni nada, y cosa que en otros experimentos sí que utilizamos para simular el agua, o sea, para que hubiera más aire y estuvieran más oxigenadas, para simular el movimiento de las olas y para que no estuviesen apelotonadas y no se murieran. Bueno, pues transcurridas las 24 horas, nos disponemos a comprobar los resultados. Para ello, lo que hicimos fue coger pequeñas muestras de cada uno de los tratamientos y colocarlas sobre las cámaras de contaje para hacer un recuento.
Los datos obtenidos del recuento los clasificamos en larvas muertas, en larvas todavía en estado de gástrula nadadora y también en larvas Pluteus. Los resultados que obtuvimos fueron que tanto en agua dulce, o sea, todas las variaciones que metimos hasta agua de mar al 50%, el porcentaje de mortandad fue de 100%. Posteriormente, en el tratamiento número 4, que era agua de mar al 75% y 25% de agua dulce, ya vemos una variación. El 6% de las larvas murió, un 61% todavía estaba en estado de gástrula nadadora y un 33% en larva Pluteus, lo cual nos demuestra que, a pesar de que el porcentaje de mortandad no es demasiado elevado, sí que el desarrollo es más lento de lo que debería. Y finalmente, en el agua de mar pura, que está normalmente entre unas 35 y unas 37 partes por mil de sal, pues sí que vemos que el 95% de las larvas estaban en estado Pluteus y no había, sin embargo, ninguna muerta. Y finalmente, para acabar, tuvimos que medir exactamente qué porcentaje de sal había en cada tratamiento. Para ello utilizamos el salinómetro, que es un aparato que nos puede medir diferentes cosas dependiendo de la sonda que le coloquemos. Puede medirnos la salinidad, el pH o la temperatura. Nosotros en este caso estábamos trabajando con salinidad. Los datos que obtuvimos lo tenemos en la diapositiva anterior, si no también los tengo yo aquí. 1,24 partes por mil en el tratamiento de agua dulce, 9,06 en el segundo, 18,76 en el tercero, 27,63 en el cuarto y finalmente en el agua de mar 35,9 partes por mil. Y la conclusión de este experimento sería que gracias a esta tabla podemos comprobar que las mejores condiciones de salinidad para las larvas de erizo son las de 36 partes por mil de concentración de sal en el agua. Bueno, a continuación hablaremos de la alimentación de las larvas. Las larvas de erizo, tanto como los erizos adultos, se alimentan de fitoplancton. Tenemos ahí un cultivo. El fitoplancton son microalgas que se mueven. Al principio las larvas se alimentan del vitelo que se encuentra proporcionado por la madre del erizo en los óvulos. Es esa cosa naranja que veis ahí que da el color a las larvas característico. Hasta el estado de larva Pluteus no empieza a alimentarse del propio fitoplancton que encuentra en la columna de agua, ya que no tiene estructuras suficientes para tomar el alimento. A la hora de tomar el alimento se tienen en cuenta muchos factores. Por ejemplo, el tamaño del fitoplancton es muy importante, debido a que si es muy grande la partícula de fitoplancton no serán capaces de arrastrarla hasta su boca, y si es muy pequeña tampoco, porque no serán capaces de atraparla. La concentración de fitoplancton también es muy importante, debido a que si no hay, obviamente se morirán, y si hay demasiada, será demasiado volumen y serán incapaces de ingerir toda la cantidad. Las larvas de erizo se dice que son fototácticamente positivas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que van hacia la luz por instinto. Entonces, en el medio marino, en la columna de agua, irán hacia la superficie del agua, que es donde se encuentra también el fitoplancton, debido a que al realizar la fotosíntesis necesita una fuente de luz y hará que naden hacia arriba, de manera que encuentren alimento más fácilmente que en las zonas de abajo. ¿Cómo se alimenta una larva de fitoplancton, de erizo? Si abro aquí el coso. Bueno, voy a dibujar aquí una larva Pluteus que tiene forma de pirámide, como una torre Eiffel invertida, con unas prolongaciones hacia afuera, que son 2 o 4 dependiendo de su tamaño. Aquí en el medio tiene la boca y las cavidades gástricas que conforman su aparato digestivo, con el ano en un lateral de la larva. La larva posee aquí una serie de cilios que le permiten arrastrar el fitoplancton hacia su boca, y otros para poder nadar
por el medio. Al encontrarse el fitoplancton, este se pega a los cilios y lo van arrastrando hasta su boca, donde es digerido y después expulsado en unas conglomeraciones. Y así, hasta que crece y llega al estado adulto, se fija al sustrato y desarrolla unas estructuras para poder moverse y seguir alimentándose, que se llaman pies ambulacrales, que son unas terminaciones con una ventosa en la parte final, por las que se pueden mover un poco por su medio e ir raspando las algas que se encuentran en la piedra. Para calcular la cantidad de fitoplancton que come una larva, hemos hecho un experimento que nos va a explicar Antonio ahora. Este experimento consistía básicamente en averiguar cuál era la cantidad necesaria, adecuada, la más adecuada para las larvas, porque como bien ha dicho Antón, si son muchas no pueden con todas y si son pocas, pues obviamente no son suficientes. ¿Qué hicimos para averiguarlo? Pues primero, vale, ahora. Primero contamos de nuevo cuántas larvas Pluteus teníamos. Luego las preparamos todas en probetas diferentes, unas 4, con areación, que es un tubito en el que echa aire y lo pones en el agua y ya está. Y luego se miró cuál era la cantidad de fitoplancton que había, porque como... me está temblando esto. Porque aunque a veces... A ver, empiezo de nuevo, ¿vale? Un momento, ¿eh? La idea era contar primero el fitoplancton, para saber ya cuánto teníamos, de cuánto disponíamos para cada larva. Pero el fitoplancton, una cosa curiosa que tiene, es que se divide muy rápido, porque es muy pequeñito y en la naturaleza todos los animales se alimentan de él en la mayoría de sus estados larvarios, y muchos todavía de adultos, con lo cual tiene que reproducirse muy rápido, como conejos. Entonces, si lo contábamos ahora y luego nos poníamos a preparar las larvas, cada uno con la probeta, ya el número se habría multiplicado o incluso elevado al cuadrado, por ejemplo. Con lo cual, eso fue lo último que hicimos. Una vez preparamos todo, cogimos el fitoplancton, lo contamos y lo agregamos a las probetas que tenían las larvas para alimentarlas. Esas probetas luego se metieron en la oscuridad, porque si no el fitoplancton se multiplica y entonces no sabemos cuánto hay, cuánto se han comido. Se dejaron una hora allí y luego se recogieron para hacer una resta, una simple resta. Contamos lo que tenían antes menos lo que tenían ahora y eso sabemos qué es lo que se ha comido. Pasa. Para contar cuánto fitoplancton teníamos, utilizamos lo que se conoce como una placa Neubauer, o Neubauer, como lo queráis llamar, que es una placa muy especialita, porque hay que tener muchísimo cuidado con ella, es muy cara, y para poner la muestra hay que colocar primero un portaobjetos sobre esta zona, que veis aquí, y esto que hay aquí son canales, y tienes que coger una micropipeta o una pipeta y ponerla justo en este canal y apretar para que recorra todos los canales y si llega a toda la zona y lo puedes contar fácil, pero hay que tener mucho cuidado porque al ser un canal tan pequeño, la más mínima gota de aire se va a quedar ahí. Entonces eso es bastante complicado porque cuando coges la pipeta puedes coger un poco de aire y lo pones y tienes una cosa así que no puedes quitar y ya es muy complicado contar. Pero claro, se me ha olvidado comentar una cosa. Cuando vas a contar el fitoplancton, tienes que tener en cuenta de que eso se mueve. Entonces, ¿cómo lo haces para contar algo que se está moviendo continuamente y que es tan pequeñito, que incluso en el microscopio a veces cuesta verlo? Pues directamente los matas. Si están muertos no se reproducen. Pues ya está. Y se quedan quietecitos, pues los cuentas. Y eso fue lo que hicimos. Como veis, le agregamos el fitoplancton a las plantas, los conservamos en la oscuridad y se conta al final. Dale clic al...
Bueno, esto que veis es una larva Pluteus con un montón de fitoplancton, que ya vemos que tiene el estómago lleno. Pues se contó el inicial, se restó y saldrían, creo que se necesitan para alimentar unas 200 larvas, unos 3.300.000 de fitoplancton. Yo ya he acabado, creo. Bueno, después de los experimentos llevados a cabo, decidimos que la conclusión final de nuestro proyecto era que las condiciones medioambientales afectan al desarrollo de las larvas. De los muchos factores que influyen, nosotros estudiamos la salinidad, la dieta, el espacio y la luminosidad. Cuanto más parecida sea la salinidad del agua donde están las larvas a la del agua del mar, mayor cantidad de larvas se van a desarrollar. En cuanto a la dieta, hay que tener en cuenta que el tamaño del fitoplancton es muy importante porque si es muy grande, con los cilios no lo pueden atrapar, y si es muy pequeño, pues pasa lo mismo, pero porque es pequeño. También hay que tener en cuenta la concentración, porque si hay muchas se saturan y entonces tampoco se alimentan bien. El espacio influye bastante porque si no tienen espacio suficiente se quedan sin oxígeno y por lo tanto mueren. Y por último la luminosidad, ya que son fototácticamente positivas y entonces son atraídas por la luz y eso hace que naden hacia arriba. Además de todo lo que ya hemos nombrado, también nos gustaría comentar que hemos aprendido a poner en práctica el método científico, identificando, por ejemplo, un problema y deduciendo una hipótesis. También hemos aprendido a diseñar experimentos para poder comprobar nuestra hipótesis, a utilizar material del laboratorio que nunca habíamos utilizado, como por ejemplo las micropipetas o cámaras de contaje. También hemos aprendido la importancia del fitoplancton y su alto coste, ya que las empresas pueden llegar a invertir hasta un 50% de su presupuesto para producirlo. También hemos aprendido a trabajar mejor en equipo y a ser muy pacientes para conseguir nuestro objetivo lo mejor posible. Nos gustaría dar las gracias en último lugar a Elsa y a Laura, que no han podido venir, pero nos han enseñado muchas cosas, a los campus científicos por la oportunidad que nos habéis dado y a nuestras monitoras y nuestros compañeros por los buenos momentos que hemos pasado con vosotros.